aparecido 2 casos de canibalismo que realmente han estremecido al país y al mundo, además, porque ha llamado muchísimo la atención. Se trata de, bueno, mejor véalo usted mismo. Hace exactamente 7 días, Rudy Eugene se levantó temprano, le dijo a su mujer que iba a visitar a un amigo, le dio un beso en los labios, le dijo que la amaba y se marchó. Horas después, Eugene, de 31 años, adicto a la marihuana, yacía desnudo sobre Román Popo, un indigente de 55 años a quien le devoraba ferozmente la nariz, el mentón, los ojos. Tendido sobre su víctima, Rudy Eugene, el hoy bautizado caníbal de Miami, fue victimado a tiros por agentes policiales. Es lo más cercano que he visto a un muerto viviente. Se llama bestialización, ¿no? Estamos ante un caso típico de bestialización. Y lo llamativo es que sucede en el primer mundo. La ficción literaria y la inventiva narrativa del novelista Thomas Harris creó en la década del 80 a un brillante perito en psiquiatría llamado Hannibal Lecter, un amante de las artes y de la música clásica cuya mayor pasión era cometer asesinatos en serie y en algunos casos comerse a sus víctimas. El caníbal de ficción Hannibal Lecter, personificado por el ganador del Oscar Anthony Hopkins, logró aterrorizar a millones de cinéfilos en el mundo con la saga del Silencio de los Inocentes, Dragón Rojo y Hannibal, una verdadera pesadilla llevada a la pantalla grande. Sin embargo, ¿es que acaso el canibalismo puede producirse en estos tiempos de desarrollo, modernidad, tecnología y civilización? Los canibalizados son personas que por una enfermedad mental, llámese una adicción o llámese esquizofrenia o alguna otra enfermedad mental, entonces pierden su razón de ser humana, se deshumanizan y luego que se deshumanizan se bestializan y como bestias ya operan pues como animales, como hienas, como tigres, como leones. Se llama caníbal al ser humano que se alimenta o come a otro ser humano y aunque usted no lo crea, ha habido más de un antropófago en el mundo. En el siglo XVII, Alfred Packer, un buscador de oro, viajó junto a otros 5 expedicionarios a las montañas de Colorado en Estados Unidos. 2 meses después, volvió solo y dijo que sus acompañantes lo habían atacado, que los mató en defensa propia y que para sobrevivir tuvo que alimentarse con sus restos. Otro es el caso de Albert Fish, un criminal quien secuestró, asesinó y se comió a una niña de 10 años en Manhattan, un psicópata que ya antes había cometido otros crímenes. Fish fue ejecutado en 1936 en la cárcel de Sing Sing en Nueva York, la clara muestra de los tortuosos caminos a los que conduce la demencia. Hay casos de esquizofrenia en que la persona se vuelve antropófago, pero no son todos, sino algunos casos que se han visto, ¿no?, en la historia. Otro caso igual de patético es el de Issei Sagawa, quien en 1981, cuando estudiaba literatura en la Universidad de la Sorbona en París, asesinó a una de sus compañeras de un disparo en la espalda, cometió necrofilia y luego se comió a la estudiante. Pero lo peor vino después. Sagawa fue detenido y deportado a Japón, pero 15 meses después fue liberado. La bestialidad de todo su esplendor tuvo también otros 2 representantes. Andrei Chikatilo, el llamado carnicero de Rostov, autor de más de 50 crímenes. Y Arvin Waves, el caníbal de Rotemburgo, quien asesinó a una persona y luego se la comió. Ambos monstruos fueron ejecutados mientras cumplían condenas. Ahora, Rudy Eugene ha pasado a formar parte de esta oscura lista. Sin embargo, su caso responde no a un caso de esquizofrenia, sino más bien al uso de una droga llamada Ivory Wave u onda de marfil, estupefaciente comúnmente conocido como sales de baño. ¿Qué son las sales del baño, también llamados droga de diseño? Son sustancias elaboradas por el mercado, por la industria farmacéutica, que no tiene uso humano, pero los adictos han descubierto que tiene efectos alucinógenos, estimulantes, y lo consumen.
Y ya eso ha comenzado en Estados Unidos. Tiene efectos muy similares a la cocaína, como también al del éxtasis, y pueden haber también alucinaciones. Rudy Eugene empezó a consumir marihuana en la adolescencia y desde entonces ya no se detuvo. El joven, quien según su pareja era respetuoso y amoroso, se transformó en un salvaje animal que acabó devorándose a otro hombre sobre un puente en Miami. ¿Cómo nos damos cuenta que un adicto puede llegar a convertirse en un antropófago? Puede convertir en antropófago cuando la sustancia es tan tóxica y tan adictiva que en pocas semanas o en pocos días se lesiona gravemente el lóbulo frontal, entonces se vuelve agresivo, se vuelve impulsivo, consume diariamente o 3 veces al día, prácticamente se esclaviza la droga y se degrada, no respeta nada, miente y vive en la calle. Según el psiquiatra Martín Nizama, el consumo de productos altamente tóxicos y adictivos genera la pérdida de uno de nuestros cerebros. Es decir, ¿nosotros tenemos 3 cerebros? Sí, el ser humano tiene 3 cerebros, ¿no? El cerebro llamado primitivo, el cerebro de los mamíferos y el cerebro humano. 3 en 1. El cerebro del reptil es el más primitivo y ahí están las sedes, los impulsos, los instintos y los deseos. En el cerebro mamífero se encuentran las emociones y los afectos. Y en el cerebro humano se encuentra la razón, los valores, o sea, la sensibilidad y el control de los impulsos. ¿Y cuándo es que se anulan los 2 cerebros para dar paso al tercero, este reptil? Sí, cuando la sustancia es suficientemente tóxica, ¿no?, que llega a lesionar el lóbulo frontal, entonces se anulan el cerebro humano, el cerebro mamífero y queda solamente vigente el cerebro reptil. Se siente con mucho calor, por eso se desnudan, ¿no? Y aflora pues los instintos animales, que es el instinto de comer, ¿no?, el instinto de atacar, y no hay reflexión. Según esta explicación, Eugene quedó a merced de su cerebro reptil. Por eso rugió cuando la policía intentó apartarlo de su presa. Reaccionó como un verdadero animal. Arrancaba pedazos de sus orejas, de su nariz, los arrancaba, exactamente como te lo cuento. Realmente fue una escena aterradora. Por eso es que ante el llamado a la policía no respondió, ¿no? Al primer balazo tampoco respondió. Han tenido que eliminar, igual que una hiena, ¿no?, o un tigre cuando está comiendo su presa, no hace caso. Yo traté de gritar y dije, ¡aléjate de él! El tipo parecía un zombie, parecía un loco. No es que por la droga solamente va a tener ese tipo de reacción, sino también cuenta el estado de salud mental, la predisposición biológica y el estado emocional del momento. Eugene terminó muerto de 7 balazos sobre un puente en la autopista MacArthur en Miami y su familia aún no sale de su asombro. Su propia madre ha dicho que no lo reconoce, que su hijo era muy distinto al que fue abatido aquella mañana. Yo conozco a mi hijo. Rudy jamás, nunca hubiera sido capaz de eso. ¿Cree que él tenía alguna enfermedad? No. ¿Piensa quizás que consumió alguna droga por el camino? No lo sé. Mientras tanto, su víctima aún lucha por sobrevivir. Quienes conocieron a Rudy Eugene jamás pensaron que acabaría muerto y bautizado con el apelativo del caníbal de Miami. Sin embargo, detrás de este hombre hay otra historia de esclavitud, una que se libra en muchas partes del mundo, que no es ficción, sino más bien una cruda realidad, la del infierno de las drogas, aquella que deshumaniza, bestializa y asesina. Eugene murió de drogas más que de 7 balazos. En realidad, Eugene, el caníbal de Miami, ya estaba muerto cuando le dispararon. El adicto no tiene conciencia de enfermedad, no tiene sensibilidad, no tiene voluntad, se esclaviza y por lo tanto cae en un círculo vicioso.